Mi nombre es Lucía. Mi uniforme huele a cloro y mi mundo es un balde de agua sucia. Soy limpiadora en las B2B del Hospital Central. Aquí, el silencio se paga por hora. Y el dolor se esconde tras puertas de caoba. Mi trabajo es ser invisible. Entrar, limpiar, salir. No dejar rastro. La mayoría de los pacientes me ignoran. Soy parte del mobiliario, un fantasma con un trapo en la mano. Pero la habitación 801 era diferente. Allí estaba doña Isabel, fundadora de Textiles Balbuena, una de las mujeres más ricas del país. Ahora era una figura frágil en una cama de hospital rodeada de máquinas que pitaban suavemente, como grillos electrónicos en la noche, y estaba sola, terriblemente sola. Entré por primera vez un martes. Buenos días, dije en voz baja, casi como un susurro, por costumbre. Ella giró la cabeza. Sus ojos, aunque cansados, eran agudos como el cristal. Me escaneó de arriba a abajo. Buenos días, querida, respondió. Su voz era débil, pero firme. Me sorprendió. Nadie me respondía. Nadie me veía. Mientras limpiaba el polvo de los monitores, sentía su mirada fija en mí. No era una mirada de juicio, sino de curiosidad. ¿Cómo te llamas?, preguntó de repente, rompiendo el zumbido de las máquinas. Lucía. Señora, Lucía. Un nombre hermoso. De luz. Terminé mi trabajo, recogí mis cosas para desaparecer como siempre, pero ella me detuvo. Espera, ¿te gusta leer? Lucía, la pregunta me tomó desprevenida. ¿Leer? Sí, señora. Mucho. Este libro, dijo, señalando un volumen grueso en su mesita de noche. Me lo recetó el médico. Dice que es bueno para la mente. Hizo una pausa y una sombra de frustración cruzó su rostro. Pero mis ojos ya no son lo que eran. ¿Podrías leerme una página? Miré el reloj en la pared. Tenía otras 10 habitaciones que limpiar. Mi supervisora estaría rondando, pero en sus ojos vi una súplica, una sed que no era de agua. No pude negarme. Me senté en el borde de la silla de visitas, esa que siempre estaba vacía, y leí. Leí sobre poesía española, sobre versos de Machado y Lorca. Cuando levanté la vista, ella tenía una pequeña sonrisa en los labios, la primera que le veía. Gracias, Lucía. Vuelve mañana. Y volví, cada día. Mis 15 minutos de descanso los pasaba en la habitación 801. Esos 15 minutos se convirtieron en el ancla de mi jornada. Nos hicimos amigas. Le hablé de mi sueño de estudiar diseño de modas, de cómo dibujaba figurines en un cuaderno viejo y gastado por las noches cuando el cansancio me lo permitía. Ella me escuchaba con una atención que nadie nunca me había dedicado. A su vez, ella me habló de cómo empezó su imperio. No en una gran oficina, sino en una pequeña trastienda, cosiendo vestidos con una máquina de pedal. Tienes mis manos, me dijo un día, tomando las mías entre las suyas, que estaban frías y delgadas. Sentí la piel áspera de mis dedos contra la suya. Manos que crean, susurró. Entonces, conocí a su hijo, Marcos. Llegó como un huracán, sin anunciarse. Traje de $1000, zapatos brillantes y el teléfono pegado a la oreja. Mamá, tienes que firmar estos papeles, dijo, sin siquiera mirarla a los ojos, arrojando una carpeta sobre la cama. Estoy ocupado. La junta es mañana. Doña Isabel suspiró, un sonido largo y cansado. Marcos, por favor. Estoy cansada. Hablamos luego. No hay luego. Mamá, la compañía no puede esperar. Fue entonces cuando me vio. Yo estaba en un rincón, tratando de ser invisible, vaciando una papelera. Él frunció el ceño, como si viera una cucaracha. ¿Quién es esta? ¿Por qué la servidumbre está aquí todavía? Es Lucía, dijo Isabel, con una voz que intentaba ser fuerte. Es mi amiga. Marco soltó una risa seca, hueca. ¿Tu amiga? Mamá, por favor. Es la limpiadora. Luego se giró hacia mí, su mirada llena de desprecio. Lucía, ¿puedes dejarnos? Asuntos de familia, dijo, con un gesto despectivo de la mano. Salí de la habitación. Pero la puerta quedó entreabierta. Pude oír sus voces, afiladas como cuchillos. No puedes confiar en esta gente, mamá. Solo quieren tu dinero. Ella es la única persona que me habla de algo que no sea dinero, Marcos. La única. Estás senil. Te estás volviendo débil, vulnerable. Sentí una rabia fría recorrer mis venas. Él no veía a su madre. Veía una firma en un papel, un obstáculo para sus negocios. Al día siguiente, cuando llegué, Marcos estaba allí de nuevo. Esta vez, acompañado de un hombre con un maletín, un abogado. Estaban presionando a su madre para que firmara unos documentos. Doña Isabel parecía pálida, agotada, como una flor a punto de marchitarse. Me acerqué a la cama instintivamente y tomé su mano para darle ánimos. Un pequeño gesto de apoyo. Marcos lo vio y explotó. «Suéltala», gritó, su rostro se puso rojo de furia.
Se abalanzó hacia mí. Te dije que no la tocaras. Solo eres la chacha. La que limpia los pisos. Su voz retumbó en la silenciosa habitación. Largo de aquí. Estás despedida. Se giró hacia el administrador del hospital, que había entrado corriendo al oír los gritos. No quiero volver a ver a esta mujer en este piso. Queda claro. Doña Isabel intentó protestar, su voz era un hilo. Marcos. No de ella. Es por tu bien, mamá. Te está manipulando. Fui escoltada fuera de la habitación por un guardia de seguridad. Mi corazón estaba roto. No por el trabajo, eso era lo de menos. Sino por ella. La había dejado sola, con el lobo. Salí del apartamento con el testamento y la grabadora en mi bolso. Me sentía como una espía en una película, de verdad. Mi primer instinto fue correr, esconderme en cualquier lugar. Pero entonces, la voz de Marcos retumbó en mi cabeza. Nadie te va a salvar. Y luego, el susurro de doña Isabel, Lucía, no iba a correr. Esta vez no. Decidí ir a la oficina del abogado que me había entregado la llave. Al llegar, le mostré el testamento. Su rostro se puso pálido, casi blanco. Esto anula todo lo demás. Me dijo con la voz entrecortada. Es su letra. Y su firma. Es completamente válido, le confirmé. Luego saqué la grabadora. Esto es por lo que lo hizo. El abogado escuchó con atención la amenaza de Marcos. Su expresión cambió, su rostro se endureció. Esto es coerción. Claramente es un delito. ¿Y qué hacemos ahora? Le pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Por ahora, nada, me respondió con calma. Guardaremos esto. Es nuestra póliza de seguro, me explicó. Doña Isabel sigue viva. Mientras ella respire, Marcos no puede tocar absolutamente nada. Pero si él intenta declararla incompetente. Bueno, usaremos esto. Sus últimas palabras fueron: vuelve a tu vida, Lucía, sé invisible. Y espera. Volví a mi apartamento. Pero la espera era una tortura. Cada día se sentía eterno. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón daba un brinco. Creía ver la cara de Marcos en cada multitud, en cada sombra. Dejé de ir al restaurante. Me encerré, sintiendo que las paredes se me venían encima. Una semana después, que pareció un siglo, el abogado me llamó. Lucía, tengo malas noticias. Mi cuerpo se heló. Doña Isabel ha entrado en coma. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. No, fue lo único que pude susurrar. Marcos ha presentado la moción. Está pidiendo el control total de la compañía. El abogado continuó, alega que su madre está incapacitada y que él es el único heredero legítimo. La audiencia es mañana, pero ¿y el testamento?, pregunté desesperada. Él no sabe que existe. Está usando un testamento antiguo, de hace 10 años. Mañana, Lucía, vamos a darle una gran sorpresa. Esa noche no pude dormir, no pegué un ojo. Me quedé mirando mi uniforme de limpiadora, colgado en la puerta. Solo eres la faxineira, me había dicho él con tanto desprecio. No, ya no más. A la mañana siguiente, me puse el único traje decente que tenía. Uno que había comprado en un bazar de segunda mano para una entrevista de trabajo que nunca conseguí. Me encontré con el abogado en la entrada del tribunal. ¿Lista?, me preguntó con una media sonrisa. No. Le respondí con sinceridad, pero ella confió en mí. Se lo debo. Entramos. La sala estaba llena de trajes caros y rostros serios. Vi a Marcos en la primera fila, con una expresión sombría, actuando como el perfecto hijo afligido. Cuando me vio entrar, su cara se transformó. La confusión inicial dio paso a una rabia pura, contenida. Le susurró algo a su abogado al oído. Se levantó y caminó directamente hacia mí. ¿Qué demonios haces aquí?, siseó en voz baja para que nadie más lo oyera. ¿Vienes a robar los muebles del tribunal también? He sido convocada, señor Marcos, le respondí, mi voz sonando sorprendentemente firme, mucho más de lo que me sentía, seguridad. Gritó de repente: saquen a esta mujer de aquí. Ella no pertenece a este lugar. El juez golpeó el mazo con fuerza. Silencio, señor Valbuena. Luego, se dirigió a mí. ¿Y usted quién es, señorita? Me puse de pie. Sentí todas las miradas sobre mí. La limpiadora. La intrusa. Respiré hondo y dije: mi nombre es Lucía Méndez. Señoría, y creo que tengo algo que le interesa mucho al tribunal. Marcos se puso pálido como un fantasma. La batalla acababa de comenzar. Salí del apartamento con el testamento y la grabadora en mi bolso. Me sentía como una espía en una película, de esas de acción y suspenso. Mi primer instinto fue correr. Esconderme en algún lugar donde nadie pudiera encontrarme. Pero entonces, como un eco en mi cabeza, recordé la voz de Marcos gritándome: nadie te va a salvar. Y luego, la voz débil de Isabel, llamándome: Lucía. No. Decidí que no iba a correr. No esta vez. Fui directamente a la oficina del abogado que me había dado la llave del apartamento de doña Isabel. Al entrar,
Me recibió con una mirada de curiosidad. Le mostré el testamento que ella había escrito. Lo tomó, lo leyó y su rostro se puso completamente pálido. Esto anula todo lo demás, dijo. Con la voz casi en un susurro. Es su letra. Y su firma. Es completamente válido, le confirmé. Luego. Saqué la pequeña grabadora de mi bolso. Esto es la razón por la que lo hizo. Le di al play. El abogado escuchó atentamente la amenaza de Marcos. Cada palabra cruel y despiadada. Su rostro se endureció, sus ojos se llenaron de indignación. Esto es coerción. Es un delito grave, sentenció. ¿Qué hacemos ahora? Le pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Por ahora, nada, respondió con calma. Guardaremos esto. Lo mantendremos en un lugar seguro. Es nuestra póliza de seguro. Nuestra arma secreta. Me explicó que, mientras doña Isabel siguiera viva, Marcos no podría tocar absolutamente nada de su patrimonio. Pero, añadió, si él intenta declararla incompetente, usaremos esto en su contra sin dudarlo. Vuelve a tu vida normal, Lucía. Sé invisible por ahora. Y sobre todo, volví a mi pequeño apartamento, sintiéndome un poco más tranquila, pero la espera fue una tortura. Los días se hicieron eternos. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón daba un brinco. Veía la cara de Marcos en cada multitud, en cada sombra. Dejé de ir a trabajar al restaurante, el miedo me tenía paralizada. Me encerré, esperando una señal, una llamada, algo. Una semana después. El teléfono finalmente sonó. Era el abogado. Lucía, tengo malas noticias. Mi corazón se detuvo. Doña Isabel ha entrado en coma. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. No puede ser, balbuceé. Eso no es todo. Continuó, Marcos ha presentado la moción. Está pidiendo el control total de la compañía. Alega que su madre está incapacitada y que él es el único heredero legítimo. La audiencia es mañana por la mañana. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero, ¿y el testamento?, pregunté, con la voz temblorosa. Él no sabe que existe, me explicó el abogado. Está usando un testamento antiguo, uno de hace más de 10 años. Mañana, Lucía. Le vamos a dar una gran sorpresa. Esa noche no pegué un ojo. Mi mente daba vueltas y vueltas. Me quedé mirando mi uniforme de limpieza colgado en la puerta. Recordé las palabras de Marcos. Llenas de desprecio, solo eres la faccineira, no, pensé. Ya no más. Ya no soy solo la mujer de la limpieza. A la mañana siguiente, me puse el único traje decente que tenía. Uno que había comprado hace tiempo en un bazar de segunda mano para una entrevista de trabajo que nunca sucedió. Me encontré con el abogado en la entrada del imponente edificio del tribunal. Me miró fijamente. ¿Lista?, me preguntó. Tomé una respiración profunda. No, le dije con sinceridad. Pero ella confió en mí. Se lo debo. Entramos. La sala del tribunal estaba llena de trajes caros y rostros serios. Y allí estaba él, Marcos, sentado en la primera fila, con una expresión sombría. Actuando como el perfecto hijo afligido. Nuestros ojos se encontraron. Su expresión cambió en un instante, pasando de la confusión a la rabia pura. Le susurró algo al oído a su abogado. Se levantó y caminó directamente hacia mí, con furia en la mirada. ¿Qué demonios haces tú aquí? Siseó en voz baja para que nadie más lo escuchara. ¿Vienes a robar los muebles del tribunal también? Me mantuve firme. Lo miré a los ojos y respondí con una calma que ni yo sabía que tenía. He sido convocada, señor Marcos. Su rostro se contorsionó de ira. Seguridad. Llamó en voz alta. Saquen a esta mujer de aquí. Ella no pertenece a este lugar. En ese momento, el juez golpeó el mazo con fuerza. Silencio. Señor Balbuena, ordenó con voz autoritaria. Luego, dirigió su mirada hacia mí. ¿Y usted quién es, señorita? Me puse de pie. Sentí todas las miradas sobre mí. La limpiadora. La intrusa. Pero mi voz no tembló. Mi nombre es Lucía Méndez, señoría. Y creo que tengo algo que le interesa mucho a este tribunal. Vi cómo Marcos se ponía pálido. Como si hubiera visto un fantasma. La batalla acababa de comenzar. ¿Y qué podría tener usted, señorita Méndez, que sea relevante?, preguntó el juez. El abogado de Marcos se puso de pie de un salto. Señoría. Esta mujer es una ex empleada del hospital. Fue despedida por intento de robo. Está aquí por despecho para difamar a mi cliente en su hora de dolor. Marcos asentía. Con una expresión de falsa tristeza que me revolvía el estómago. Señoría, intervino mi abogado, con una calma que contrastaba con la tormenta que se estaba gestando. La señorita Méndez no está aquí por despecho. Está aquí porque es parte fundamental del caso. ¿Y cómo es eso?, preguntó el juez. Visiblemente impaciente. Mi abogado se dirigió directamente a Marcos. Señor Balbuena, dijo, ¿reconoce usted este documento? Le entregó una copia del testamento antiguo, el que Marcos había presentado con tanta seguridad. Es el último testamento de mi madre, sí, dijo Marcos.
De hace 10 años. ¿Estás seguro de que es el último? El rostro de Marcos flaqueó por un instante, apenas perceptible, pero yo lo vi. Por supuesto, respondió. Aunque su voz ya no sonaba tan firme. Entonces, dijo mi abogado, haciendo una pausa dramática que captó la atención de todos. Me gustaría presentar al tribunal el testamento verdadero y final de doña Isabel Balbuena, firmado hace 3 semanas. Le entregó el sobresellado al juez. La sala quedó en un silencio absoluto. Podías oír el zumbido de las luces del techo. Marcos se quedó sin sangre en el rostro, su piel se volvió pálida como el papel. Eso es imposible, balbuceó. Es una falsificación. Esta mujer la manipuló. El juez leyó el documento con atención. Sus cejas se alzaron hasta casi tocar la línea de su cabello. Este documento parece completamente legal. Y nombra a Lucía Méndez como albacea. Es mentira, gritó Marcos poniéndose de pie de un golpe, su silla casi cayendo hacia atrás. Mi madre estaba senil. Estaba delirando. Esta faccinera se aprovechó de ella. Juez, exijo que se anule. Ella no estaba en sus facultades mentales. Todas las miradas se giraron hacia mí. El juez me miró fijamente. Señorita Méndez, estas son acusaciones muy graves. ¿Tiene pruebas de que doña Isabel estaba en sus cabales cuando firmó este documento? Mi abogado asintió con serenidad. Sí, señoría. Las tenemos. Hizo una pausa, dejando que la tensión creciera. Pero no son documentos. Es un audio. El murmullo en la sala se intensificó. Marcos Balbuena sabía perfectamente que su madre estaba lúcida, continuó mi abogado, tan lúcida que él mismo la amenazó para que firmara otros papeles a su favor. Solicito permiso para reproducir la grabación. Marcos se desplomó en su silla. Su rostro una máscara de pánico. No, no se atreven, susurró. Pero su voz se perdió en el silencio expectante. Mi abogado colocó la pequeña grabadora frente al micrófono del estrado. Presionó el botón de play. La voz de Marcos, cruel y despiadada, llenó cada rincón de la sala del tribunal. Mamá, firma los papeles o te declararé incompetente. Haré que todos crean que estás loca. La faccinera ya no está. Nadie te va a salvar. La sala entera jadeó al unísono. Los periodistas en la parte de atrás empezaron a escribir frenéticamente, el tecleo de sus laptops sonaba como una lluvia repentina. El juez miró a Marcos con un desprecio absoluto, una mirada que podría congelar el fuego. Señor Balbuena, dijo el juez. Su voz era como el hielo. No solo ha intentado engañar a este tribunal, sino que ha amenazado a su propia madre en su lecho de enferma. Moción denegada. El testamento de hace 3 semanas se mantiene. La señorita Méndez tiene el control. Marcos me miró. Si las miradas mataran, yo estaría muerta en ese mismo instante, pero yo no lo miré a él. Mi vista se fijó en el asiento vacío junto a mí, donde sentía la presencia de Isabel. Gracias, Isabel. Susurré, tan bajo que solo yo pude oírlo. Cumpliré mi promesa. Salí del tribunal. Ya no era Lucía, la faccinera. Era Lucía Méndez, la mujer que iba a dirigir un imperio. Y la pesadilla de Marcos Balbuena apenas comenzaba. La noticia explotó. La limpiadora heredera, me llamaban los periódicos. Mi vida cambió de la noche a la mañana. De un apartamento pequeño pasé a una sala de juntas. El abogado de Isabel. El señor Rojas fue mi guía en este nuevo mundo. Con voz calmada, me explicó la magnitud de mi nueva posición. Usted ahora controla la fundación y tiene el voto decisivo en la compañía. Marcos no puede comprar ni vender un lápiz sin su firma. Mi primera reunión de la junta fue aterradora. Recuerdo el sonido de mis tacones contra el mármol pulido mientras entraba en la sala. Todos, los ejecutivos, hombres de traje caro y miradas frías, se giraron para observarme. Y allí estaba él, en la cabecera de la mesa, como un rey en su trono. Marcos. Se veía cansado, casi derrotado, pero sus ojos ardían con un odio que podía sentir a través de la habitación. Tomé una respiración profunda para calmar mis nervios. Buenos días, dije. Y me sorprendió que mi voz temblara solo un poco. Marcos esbozó una sonrisa cargada de sarcasmo. Bienvenida, dijo, su voz goteando desprecio. ¿Vino a limpiar las ventanas? El comentario me dolió, pero no dejé que se notara. Lo miré fijamente y respondí con una calma que no sentía. No, señor Marcos. Vine a revisar sus gastos. Durante las siguientes horas, nos sumergimos en un mar de números y documentos. Con cada página que pasaba, la verdad se hacía más evidente. Marcos había estado desviando fondos de la compañía a sus cuentas personales. Sistemáticamente. Peor aún, usaba el dinero de la fundación de Isabel, el dinero destinado a ayudar a otros, para comprar coches de lujo y financiar un estilo de vida extravagante. Saqué un extracto bancario y lo puse sobre la mesa. ¿Puede explicar este gasto de $200,000 en suministros de
Oficina, le pregunté, señalando la transacción. Un silencio incómodo llenó la sala. Uno de los ejecutivos, un hombre mayor con gafas, intentó intervenir. Señorita Mendes, comenzó con un tono condescendiente. Esas son decisiones de gestión. Lo interrumpí sin dudar. Decisiones que ahora yo apruebo, dije, mi voz firme y clara. No las apruebo. Miré directamente a Marcos. Marcos, tienes 48 horas para devolver ese dinero a la fundación. Él soltó una risa hueca, una burla. ¿O qué? Se mofó. ¿Me vas a despedir? Mantuve la calma. No. Le dije lentamente. Peor. Voy a auditarte. Su sonrisa se desvaneció. Voy a revisar cada factura que has firmado en los últimos 5 años. Marcos se puso pálido. El color abandonó su rostro como si hubiera visto un fantasma. No puedes hacerme esto. Es la compañía de mi familia. Es la compañía de su madre, le respondí, cada palabra un golpe. Ella me la confió a mí. Salí de esa reunión con las piernas temblando. Pero con la cabeza en alto, había enfrentado a León en su propia jaula y había sobrevivido. Esa tarde, mientras intentaba acostumbrarme a la inmensidad de mi nueva oficina. La antigua oficina de Isabel, alguien llamó a la puerta. Era Marcos. La arrogancia había desaparecido de su rostro. En su lugar había una desesperación que casi me hizo sentir lástima por él. Lucía, por favor, dijo. Su voz era un susurro roto. No puedes hacer esto. Me arruinarás. Lo miré, recordando todas las veces que me había humillado, que me había hecho sentir invisible. Usted intentó arruinarme a mí, le recordé con frialdad. Estaba ciego. Estaba estresado. Mi madre, balbuceó, buscando excusas. Lo corté. Su madre lo único que quería era su tiempo. Marcos, no su dinero. El silencio que siguió fue pesado, lleno de verdades no dichas. Finalmente, se rindió. Lucía, te daré lo que quieras. El 50%. Tómalo todo, ofreció. Suplicante, solo. No me quites mi nombre, no me humilles. Lo observé detenidamente. Al hombre que me había llamado Faxineira con tanto desdén. Y lo que vi no fue un monstruo, sino un hombre débil, asustado. Un niño perdido en un traje de adulto. No quiero su dinero, Marcos, le dije suavemente, quiero que haga algo por mí. Él levantó la vista, sorprendido. Lo que sea. Quiero que vaya al hospital, le ordené. La confusión se dibujó en su rostro. ¿Al hospital? Sí. A la habitación 801. Y quiero que se siente allí, pero está vacía. Tartamudeó. Lo sé. Quiero que se siente allí por 8 horas. Y piense. Me incliné hacia adelante, asegurándome de que entendiera cada palabra. Piense en lo que ella sentía, sola, mientras usted hablaba de negocios por teléfono y miraba su reloj. Él me miró, la esperanza mezclada con el miedo en sus ojos. ¿Y luego? ¿Me perdonarás? Negué con la cabeza. No se trata de perdón, Marcos. Se trata de humildad. Me puse de pie, señalando el final de nuestra conversación. Vaya ahora. Marcos me miró, aturdido, como si no pudiera procesar la orden. Pero por primera vez desde que lo conocía, él obedeció. Salió de la oficina, sin decir una palabra más. Por fin. Yo tenía el control, tenía el poder que Isabel me había legado. Pero en lugar de sentir triunfo, sentí un vacío inmenso. El poder no me hacía feliz. Isabel me había dado un arma, pero ¿para qué? Sentía que me faltaba algo, una pieza clave del rompecabezas. Esa noche, mientras miraba por la ventana el mar de luces de la ciudad, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Del hospital. Señorita Mendes. Mi corazón se detuvo. ¿Qué pasa? Pregunté. Temiendo lo peor. Hubo una pausa en la línea, y luego la voz de la enfermera dijo algo que lo cambió todo. Señorita, es sobre doña Isabel. Ella ha despertado. Corrí al hospital. El Singer Rojas me encontró allí. Es un milagro, decía el médico. El coma era muy ligero. Despertó sola. Entré en la habitación. Isabel me miró. Sus ojos ya no estaban cansados. Estaban brillantes. Lucía, susurró, lo hiciste. ¿Qué hice? Le pregunté, llorando. Le diste a mi hijo la lección que yo nunca pude. ¿Usted lo planeó? Isabel sonrió débilmente. No planeé el coma. Eso fue un golpe de suerte, pero el testamento, la grabadora. Sí, sabía que Marcos era imprudente. Sabía que te subestimaría. Quería darte el poder de detenerlo, de salvar la compañía de su propia arrogancia. Pero lo que hiciste después, eso fue tuyo. ¿Qué cosa? Pregunté. Hacerlo ir a la habitación vacía. Justo en ese momento, la puerta se abrió. Era Marcos. Se detuvo en seco al ver a su madre despierta. Mamá, dijo, su voz quebrándose. Se arrodilló junto a la cama. No como un CEO, sino como un niño. Mamá, lo siento tanto. Isabel le tocó el cabello. Yo también lo siento, hijo mío.
Te di todo, menos lo que necesitabas. Se giró hacia Miguel sin jet rojas. Ahora, el verdadero testamento. Abogado, rompa ese papel que le di a Lucía. Marcos y yo la miramos, confundidos. Ese testamento fue el plan B. Una herramienta. Ahora, dictaré el plan A. Dejo la compañía, 50% a mi hijo Marcos, y 50% a Lucía Méndez. ¿Qué? Dijimos Marcos y yo al mismo tiempo. Con una condición, dijo Isabel, sonriendo. Que la dirijan juntos. Marcos, tú tienes la visión para los negocios. Pero Lucía, ella tiene el corazón. Ella te enseñará el valor. Y tú le enseñarás a ella el poder. Juntos. Salvarán mi legado. Marcos me miró. Por primera vez, no vi odio. Vi respeto. No puedo, le dije a Isabel. Soy una limpiadora. Tonterías. Dijo Isabel. Eres la mujer más inteligente de esta habitación. Y además, añadió, vi tus diseños. Son brillantes. Balbuena Textiles tendrá una nueva línea de moda. Dirigida por ti. Marcos se rió. Una risa genuina. Parece que seré tu asistente. Lucía parece que sí, Marcos. Meses después, Isabel se recuperó. Marcos y yo dirigíamos la compañía. Él manejaba los números, yo manejaba a la gente. Lanzamos mi primera línea de ropa, manos creadoras, y la primera persona en la fila fue Marcos. Comprando un vestido para su madre. Aprendí que la vida te da las lecciones más duras. Un millonario arrogante me llamó Faxineira, no sabía que su madre me convertiría en su jefa, y que en el proceso ambos encontraríamos algo más valioso que la herencia. Una segunda oportunidad. Creemos en el poder de las historias para inspirar y sanar. Si esta historia te conmovió, déjanos un comentario con tu lección más valiosa. No olvides suscribirte y activar la campanita. Gracias por vernos.